¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente, me da gusto enviarles un saludo a los que se conectan y los que ven este video. Eh, pues como saben, los viernes estamos tratando de enviar un mensaje con relación a este tema muchas veces tan tabú, que es el asunto del alcoholismo o de las adicciones, que muy pocas veces se toca de manera puntual o directa. Entonces tenemos que, las personas que tenemos cierta experiencia en este asunto, pues lo que podemos hacer es compartir nuestra propia experiencia basado en realidades, o sea, no en teorías ni en cuestiones solamente eh, pues opiniones con relación a algún texto o algo así, sino de experiencias vividas y superadas en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Y al hablar del alcoholismo es hablar de dolor. El hablar de dolor es hablar de una familia muchas veces con un problema de índole emocional, porque desafortunadamente el alcohólico no tan solo se afecta a él, sino que lo que está en su entorno, a su alrededor, y lo que está más a su alcance, pues es su familia, sus hijos, su esposa, los familiares con los que cohabita, con los que convive, pues son los directamente receptores de toda de ese entramado de índole emocional y también psicosocial. Entonces, como iniciamos ya algunos meses con el primer paso, o sea que nuevamente hago referencia a él, en donde se acepta que se tiene un problema. El segundo paso, vemos que una clase de fe puede devolver el sano juicio o la cordura a una persona enferma de alcoholismo. Y el tercer paso dice que una clase de fe, y dependiendo de un poder superior a la persona que lo padece, puede continuarse con los siguientes pasos. Y el cuarto paso, que es la espina dorsal o medular del programa, que es conocer, o sea, cuáles son esas deformaciones emocionales para poderlas corregir. Y esas deformaciones emocionales no son espontáneas. O sea, la persona que tiene cierta edad no nació así, sino que a través del tiempo, a través de la familia, de la religión, del medio ambiente, de la educación, determinaron su personalidad. Entonces, en el cuarto paso, nosotros, a través de la escritura, plasmamos, ponemos lo que en AA se conoce como un inventario moral de nosotros mismos, ¿sí? Y esto es para conocernos, para saber en el fuero interno quiénes somos, quiénes nos lastimaron, a quién lastimamos, cuáles son esos instintos que se descoyuntaron, cuáles son esos defectos de carácter, desde dónde viene la enfermedad del alcoholismo, si es cuando hice contacto con el alcohol, o es con antelación, o es posterior. Todo esto nos los va ilustrando el programa de los 12 pasos, porque son 12 pasos, nos va llevando de manera gradual hasta encontrar ya no las consecuencias, sino las causas. Las consecuencias es la manera de beber, las consecuencias son el desapego de índole social, es la violencia intrafamiliar, es la persona que camina ya descalza, ya perdida de sus facultades mentales, en las calles, termina en los baldíos. Esas son las consecuencias. Las causas las vemos en el cuarto paso, ¿sí? ¿Qué orilla una persona o qué hace que una persona llegue a degradarse en ese sentido, degradar su escala de valores hasta convertirse en un paria? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Sí? Nada más es por el simple hecho de beber alcohol. Muchas personas beben alcohol y no llegan en esas condiciones. ¿Qué es lo que hace que un alcohólico o una persona enferma emocionalmente llegue hasta esos grados de locura demencial? ¿Sí? Y por ende, pues el asunto de índole familiar pues se trastoca, el índole social. O sea, la semana pasada hablábamos de la violencia, qué genera la violencia,
y cómo repercute de manera social. Bueno, ya tenemos la radiografía del alma, que ese es el cuarto paso, la radiografía del fuero interno. Recordemos que alma es donde yace la memoria, el entendimiento y la voluntad. Ese es el alma, memoria, entendimiento y voluntad. ¿Qué hay en la memoria? ¿Qué hay en el entendimiento y qué hay en la voluntad? ¿Sí? Bueno, después de haber hecho esa escritura de cuarto paso, ¿qué hacemos con ella? ¿Ya ahí se termina todo? No. Hoy vamos a dar inicio precisamente, ¿qué hacemos con el cuarto paso? Ya nos derrotamos, ya vimos que una clase de fe, ya pusimos nuestra vida y voluntad al cuidado de Dios, ya hice la escritura, ya salieron cosas ahí que están mal desde la primera infancia, y ahora ¿qué hago con él? De eso trata el quinto paso. Entonces vamos a iniciar precisamente con la glosa y después dar el punto de vista con relación a eso. Pero antes agradecer a las personas que me escriben de manera anónima, de manera personal a mi Messenger, haciendo preguntas y también recomendando algunas cosas, y sobre todo la participación activa que hay en este tipo de videos para poder resolver entre todos un problema común. Un problema que dice, bueno, pues es que el borracho es mi vecino, mi vecina, o el borracho es el de enfrente, o es el de aquel lado, o es el gritón que todos los viernes se pone hasta las chanclas y anda peleando con todos. Él sí debería de tener ir a un grupo, ¿no? O sea, repercute en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, la enfermedad del alcoholismo va más allá de la ingesta alcohólica, de la bebida, pues, ¿sí? Ahorita en los retenes que hay con el alcoholímetro, o sea, hay muchas personas reincidentes, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace con esas personas? ¿Por qué reinciden? ¿Qué es lo que sucede? ¿Algo anda mal? Y si ya se detectó que algo anda mal, pues el único recurso que existe para poder vencer esa obsesión, pues es en los grupos de AA. Hay otros que lo pueden lograr por el asunto religioso, y está bien, o sea, cada uno va a buscar la forma, pero lo que tiene más efectividad en ese sentido con relación a ciertas enfermedades de tipo de índole emocional, pues es los 12 pasos. Y vamos a dar lectura al quinto paso para que sepamos qué vamos a hacer. Bueno, ya escribimos, ahora qué hacemos. Quinto paso. Dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. La naturaleza exacta de nuestros defectos. No lo que yo creo, que pienso que soy. No. La naturaleza exacta de nuestros defectos. Por lo regular, muchas veces nosotros estamos pendientes de los defectos ajenos. Y cuando se trata de descubrir los propios, por lo regular hay una serie de excusas, o hay una serie de mecanismos de defensa que nos impide conocer nuestros defectos de carácter. Bien, dice, todos los 12 pasos de AA nos piden que vayamos en contra de nuestros deseos naturales. Dice, todos los pasos de AA nos piden que vayamos en contra de nuestros deseos naturales. Todos ellos desinflan nuestros egos. Todos los pasos van reduciendo nuestro ego, lo van reduciendo a su estado normal. ¿Qué quiere decir reducir el ego? Dice que la desinflación del ego, desinflar el ego, no es otra cosa más que la ubicación en la realidad del sujeto. O sea, una persona egocéntrica es una persona que cree que el mundo gira a su alrededor. Un ególatra es una persona que quiere que todo mundo lo adore. O sea, es el que se pone en un nicho y siente que nadie lo merece, ¿sí? Entonces, todos los 12 pasos van en contra de nuestro ego, ¿sí? Y por lo regular, pues
si conocemos a una persona que bebe, hagamos un experimento, hagamos una prueba. Hay que preguntarle, oye, ¿estás de acuerdo con tu manera de vivir? ¿Crees que tienes problemas con el alcohol? ¿Te sientes satisfecho así como tú eres? Y lo que va a haber son mecanismos de defensa impulsados por el ego. Ego, recordemos que es yo, el yo interno, el yo enfermo, el yo que no percibe y además no acepta opiniones ajenas. Entonces, los 12 pasos, la estructura de los 12 pasos van en contra de ese ego monstruoso que hace que la persona se convierta muchas veces en un monstruo. Y dirán, qué amarillista, o sea que no, veamos la personalidad enferma del alcohólico. Veámosla. Una persona violenta, irracional, que lastima, manipulador, que lo que da lo cacaraquea, siempre quiere tener la razón, no acepta un punto de vista diferente, muchas veces trata de ganar las discusiones y no es a través de la dialéctica, a través de sus razonamientos, puede ser a golpes, o sea, cuando ya rebasa todo eso, o sea, golpea. O sea, su ego, su yo enfermo, no permite opinión ajena a lo que él cree, lo que él piensa o lo que él siente que es la razón. ¿Sí? Entonces, los 12 pasos van en contra del ego. El primer paso, el reductor del ego, es admitir que tienes un problema. Le pega al ego, no a la persona, al ego, a su yo enfermo. ¿Sí? Permitir que un poder superior a él le devuelva el sano juicio, le pega al ego. ¿Sí? Depositar esa vida que él cree que es ejemplar, que él cree que es exitosa, que él cree que es buena onda, que él cree que va por el camino correcto, depositarlo en algo superior, le pega al ego. En el cuarto paso, darse cuenta que no es el chico extraordinario ni la chica extraordinaria y que tiene defectos de carácter y que además sus instintos naturales están descoyuntados, le pega a su yo enfermo, le pega al ego. Ahora, el quinto paso también es un ego reductor. Por eso dice, en cuanto al desinflamiento del ego, hay pocos pasos que nos resultan más difíciles que el quinto. En cuanto al desinflamiento del ego, hay pocos pasos que nos resulten más difíciles que el quinto. Pero tal vez no hay otro paso más necesario para lograr una sobriedad duradera y la tranquilidad del espíritu, más que el quinto paso. Dice, la experiencia de AA nos ha enseñado que no podemos vivir solos con nuestros problemas apremiantes y los defectos de carácter que los causan o los agravan. Si hemos examinado nuestras carreras a la luz del cuarto paso y hemos visto iluminadas y destacadas aquellas experiencias que preferimos no recordar, si hemos llegado a darnos cuenta de cómo las ideas y acciones equivocadas nos han lastimado a nosotros y a otras personas, entonces la necesidad de dejar de vivir a solas con los fantasmas atormentadores del pasado cobran cada vez más urgencia. Tenemos que hablar de ellos con alguien. Con alguien. Vuelvo a repetir. Si hemos examinado nuestras carreras, o sea, nuestras vidas, a la luz del cuarto paso, recordemos, que el cuarto paso nos da luz a nuestro entendimiento, y hemos visto iluminadas y destacadas aquellas experiencias que preferimos no recordar, esos hechos vergonzosos, que decimos, es que ya está en el pasado, o sea, ¿qué caso tiene volver a recordar? Recuerden que los obstáculos para hacer el inventario moral de nosotros mismos es el orgullo y el miedo.
El miedo dice, no te atrevas a mirar aquí. Y el orgullo dice, no te atrevas a pasar por aquí. ¿Qué caso tiene recordar las cosas que están allá, que nos hicieron daño, que nos lastimaron? Y muchas veces uno prefiere no recordar. Dice, si hemos llegado a darnos cuenta de cómo las ideas y acciones equivocadas nos han lastimado a nosotros y a otras personas. O sea, no tan solo esas ideas equivocadas o esa manera de ser, pensar o de actuar, no tan solo lastimaron a la persona que bebe, sino que también lastimaron a otras personas. Entonces, la necesidad de dejar de vivir a solas con los fantasmas atormentadores del ayer o atormentadores del pasado cobra cada vez más urgencia. Tenemos que hablar de ellos con alguien. Y es ahí donde verdaderamente se siente el terror. O sea, tener que confesarle a alguien lo que yo hice, mis equivocaciones, cómo lastimé, hasta dónde me degradé a otra persona, tengo que hacerlo. Por eso dice el quinto paso, es donde más golpea el ego. Porque muchas veces cuando uno está en ese proceso de vida, de desorden de tipo emocional, de ingesta alcohólica o de sustancias, o del juego, o de los comedores compulsivos, el desorden emocional, o sea, es de manera personal. O sea, bueno, pues el que se está autodañando, lastimando soy yo. Pero ahora, confesar todas esas cosas que se hicieron a otro ser humano, no. Pues, ¿cómo creen? ¿Cómo creen que me voy a confesar con alguien que ni conozco? ¿Cómo creen que voy a ir a decirle todo lo que hice a otro ser humano? Pues, nuevamente el ego se revela a la investigación. O sea, nuevamente nos da vergüenza, nos da pena, sentimos miedo, el orgullo lo aparece nuevamente para justificar. No tiene caso, no lo hagas. Dentro de Alcohólicos Anónimos, la persona que no lo hace, lo más seguro es que vuelva a beber, que recaiga y que se muera. ¿Sí? Dentro de la vida social, las personas que sienten que tienen alguna patología de índole emocional, lo más seguro es que viva atormentado por los fantasmas atormentadores del ayer, o que lleguen al suicidio, que lleguen al límite, y el límite es vivir, y morir es exactamente lo mismo. Así es de que mejor me muero, y se suicida. ¿Sí? Entonces dice, no obstante, es tal la intensidad de nuestro miedo y nuestra desgana de hacerlo, que al principio muchos alcohólicos intentan saltar el quinto paso. Buscamos una alternativa más cómoda, que suele ser admitir de forma general y poco molesta que cuando bebíamos a veces éramos malos actores o malos chicos. ¿Sí? O sea, bueno, sí, admito de que cuando bebía y cuando me drogaba pues era un mal chico. O sea, punto, ya, o sea, ya hice mi quinto paso, ya lo confesé, ya lo hice, ya. Entonces, ¿qué caso tiene entrar en detalles? ¿Qué caso tiene el exponerme? ¿Qué tal si van y lo dicen? ¿Qué tal si van y ventilan mi vida? Decía un padrino, tu vida ya la sabemos. O sea, ya sabemos hasta dónde puede degradarse el alcohólico. Ya sabemos las tropelías, ya sabemos, o sea, el estado de degradación o depravación a la que puede llegar el alcohólico. El detalle está en que tú no lo sabes. Por eso es ante Dios, ante otro ser humano y ante mí mismo. La naturaleza exacta de nuestras faltas. Dice, entonces, para remacharlo, añadimos una descripción dramática de algunos de nuestros aspectos de nuestra conducta alcohólica que, de todas formas, nuestros amigos probablemente ya conocían. Es decir,
Pues sí, es que me emborraché pues hice el ridículo, me paré en la mesa y ya. O sea, o terminé vomitando o hice el ridículo, punto, ya. O sea, ya hice mi quinto paso, ya lo confesé, ya. O sea, ya quedó ahí. De manera general, ¿no? O sea, y algunas veces es que sí, me siento muy apenado. Ya, lo hice, ya confesé, no es cierto. No se trata de eso. Eso lo vieron todos. Eso uno muchas veces está consciente de que cuando uno bebe pierde el control de su juicio, o sea, y por lo regular no hace cosas agradables. No, eso no es la cuestión de cuando te emborrachaste. No, vimos en el cuarto paso las veces cuando, por ejemplo, te reprendía tu mamá y cuál era el primer pensamiento que llegaba. De venganza, de aceptación, de frustración, de conmiseración. ¿Qué sentías y cómo te desquitaste? ¿Qué hiciste para desquitarte? ¿Sí? ¿Cómo disfrutaste, por ejemplo, cuando llegabas borracho y veías a tu mamá preocupada y le decías, y ella te decía, oye hijo, pero es que vienes borracho, yo no te pedí nacer. Muchas veces uno lo dice así, yo no te pedí nacer, soy y te aguantas. Eso es a lo que se refiere precisamente los fantasmas atormentadores del ayer, las culpas que muchas veces uno viene acarreando, que se quiere uno llevar a la tumba, que dice esto nadie lo tiene que saber. Y esa es una de tantas. No el hecho de cuando te borrachas, cuando te emborrachabas y eras un mal actor, un mal chico, y eso no, eso ya lo sabe todo el mundo. No, ¿qué hiciste? ¿Qué sentiste? Entonces, como se dan cuenta, por eso es de que muchos tratan de brincárselo a como dé lugar. Dice, pero acerca de las cosas que realmente nos molestan y nos enojan, no decimos nada. Ciertos recuerdos angustiosos o humillantes no decimos. No se debe compartir con nadie. Los debemos guardar en secreto. Nadie jamás debe conocerlos. Esperamos llevarlos a la tumba. Porque son hechos humillantes, vergonzosos, que lastiman y que dicen mejor entiérralos. O sea, deshazte de ellos, o sea, olvídate. O sea, ya el pasado es un cheque cancelado. La diferencia radica en que no se puede cancelar algo que te sigue que te sigue ocasionando culpas. No se puede cancelar un sentimiento que sigue que sigue repercutiendo en tu conducta, en tu vida actual, en tus relaciones interpersonales. O sea que incluso muchas veces de manera visual hay algunas personas que te provocan cierto sentimiento y no te han hecho absolutamente nada, pero de inmediato hay una reacción. ¿Qué hay ahí? ¿Sí? Entonces todos esos hechos vergonzosos o humillantes tenemos que pasar por el quinto paso. Dice, pocas actitudes confusas nos han causado más problemas que la de tener reservas en cuanto al quinto paso. Algunas personas ni siquiera pueden mantenerse sobrios por poco tiempo. Otras tendrán recaídas periódicamente, hasta que logren poner sus cosas en orden. Incluso los veteranos de AA que llevan muchos años sobrios, a menudo pagan un precio muy alto por haber escatimado esfuerzos en este paso. ¿Qué quiere decir? Esconderse cosas. Aún los veteranos, con mucho tiempo, pagan caro el hecho de quererse brincar el quinto paso. Una persona que constantemente recae es porque no quiere confesar sus faltas, es porque no quiere curarse, es porque tiene miedo de enfrentarse consigo mismo, poniendo a Dios de testigo y a otro ser humano. O sea, eso es sencillo. La confesión tiene un efecto terapéutico
y además la defienden muchas religiones, incluso la católica. O sea, es un proceso, un quinto paso no es otra cosa más que una confesión ante un sacerdote, en un secreto de confesión. ¿Por qué? Porque él es redentor, o sea, da cierta estabilidad de tipo emocional. O sea, ya te lo dije, yo ya me liberé, yo ya hice, y ahí tú si lo cuentas, pues es una cuestión ya de índole personal. Y un sacerdote no anda contando la vida de otros. Pero la persona que va y lo hace, por lo regular el primer beneficio que obtiene es la paz y la tranquilidad. Me pude liberar, vaya, lo pude decir. Y ese es el menos de los beneficios que uno puede obtener. Porque recordemos que estamos tratando el alma, y el alma necesariamente tiene que limpiarse. Tenemos que limpiar la memoria, tenemos que tener un nuevo entendimiento y tenemos que responsabilizarnos para poder vivir de acuerdo al entendimiento, a la voluntad. Tenemos que empezar a sanear esa parte que es la que nos hace hoy actuar como actuamos. Entonces, la importancia del quinto paso va más allá nada más de dejar de beber. La importancia del quinto paso es el ascenso a la realidad ante otro ser humano, poniendo a Dios de testigo. Este soy. Esto es lo que yo encontré en mi cuarto paso. Mira, aquí está, aquí dice. Esto lo escribí, es mi confesión, y por eso necesito que me escuches. ¿Sí? Entonces dice más adelante: incluso los veteranos de AA que llevan muchos años sobrios a menudo pagan un precio muy alto por haber escatimado esfuerzos en este paso. Contarán cómo intentaban cargar solos este peso, cuánto sufrieron de irritabilidad, de angustia, de remordimientos y de depresión, y cómo al buscar inconscientemente alivio, a veces incluso acusaban a sus mejores amigos de los mismos defectos de carácter que ellos mismos intentaban ocultar. La mejor forma, o la forma que tiene, por ejemplo, la persona que bebe de evadir, es culpar a otros de los defectos que ellos tienen. Y otra cosa, muchas veces las personas que están en los grupos, que es vital que lo tienen que hacer si quieren mantenerse sobrio, es de manera superficial aceptar, o sea, decir sí, o es que sí, es que todos somos así, es que todos somos seres humanos y todos la regamos, sí, pero no estamos hablando de la generalidad. No, ¿cómo la regaste tú? O sea, ¿cuáles fueron tus sentimientos? ¿Qué es lo que quieres llevarte a la tumba y no quieres confesar, no quieres decir? No necesariamente tienes que hacerlo en la tribuna. Por eso ya tienes un cuarto paso que escribiste. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir con otro ser humano para aceptar la naturaleza exacta de tus faltas, no de la falta de tu mamá, de tu compadre, de tu esposa, de tus hijos, no, las tuyas. Se acabó el momento de estar justificando tu vida, echándole la culpa a los demás. ¿Por qué bebes así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué sientes así? ¿Por qué esa incapacidad que tienen las personas enfermas emocional de relacionarse auténtica y genuinamente con otros seres humanos? O sea, ¿cómo quieres ser libre trayendo losas o trayendo cadenas ancladas al pasado? Libérate, decía un padrino. Suéltalo. Hazlo. Es necesario que lo hagas. Si no, vas a estar condenado a las recaídas emocionales, a las recaídas en el alcohol, en las drogas. Vas a seguir justificándote si no te liberas. La confesión es un proceso redentor, redenta, o sea, te libera de las cadenas. Por eso en algunos nexos religiosos, o sea, la confesión es vital. ¿Para qué?
porque donde hay limpieza hay una manifestación plena del poder superior. ¿Sí? Entonces, dice más adelante, siempre descubrían que nunca se encuentra el alivio al confesar el pecado de otra persona, de otra gente. Cada cual tiene que confesar los suyos. O sea, es que mi compadre es así, y así, y así, y así, mi amigo es así, y así, y así, mi esposa es así, y así, y así, y mis hijos son así, y así, y así. No se puede aliviar la persona si confiesa los pecados o las faltas de otros. Tiene que hacer los suyos, los propios, los que salieron en el cuarto paso. Porque ahí recordemos que ahí conocimos nuestras deformaciones emocionales y no nos gustaron. Supimos quiénes nos lastimaron y a quiénes lastimamos. Entonces, es lo que uno tiene que hacer es confesar sus errores, los suyos, los propios, sus sentimientos. Esta costumbre de reconocer los defectos de uno mismo ante otra persona es, por supuesto, muy antigua. Su valor ha sido confirmado en cada siglo y es característico de las personas que centran sus vidas en lo espiritual y que son verdaderamente religiosas. Pero hoy en día no solo la religión aboga a favor de este principio salvador. Los psiquiatras y los psicólogos recalcan la profundidad y práctica necesidad que tiene todo ser humano de conocerse a sí mismos y reconocer sus defectos de personalidad. O sea, cuando uno va al psicólogo, pues no va a curarte con mentiras. Muchas veces en los grupos llegan compañeros y dicen, es que los psicólogos, a mí ni al psicólogo me curó. Pues no, porque fuiste y contaste mentiras. Nadie se recupera con mentiras. Nadie se recupera culpando a los demás. Nadie tiene un crecimiento de índole espiritual con los errores de otros o con la confesión de otros. ¿No? Incluso la literatura dice esto no es nuevo, era lo que les decía. Es un principio redentor, la confesión. Lo que les decía, muchas religiones defienden esto. Incluso habla de la ciencia. Los psiquiatras y los psicólogos defienden esta tesis, defienden este proceso redentor. O sea, pues dime cuáles son tus faltas para poderte dar la solución a tu problema, la solución a tu vida. O sea, es como el que va al médico, ¿sí? Es que no le voy a decir, le voy a ocultar de que me duele la cabeza y le voy a decir que me duele el pie. Pues te va a dar remedio para el pie, no te va a dar remedio para la cabeza. Tienes que decir, me duele esto. Y en base a lo que tú confieses que te duele, es el medicamento que te van a recetar. El psiquiatra es igual y el psicólogo es igual. O sea, todas las deformaciones de índole emocional, o sea, tienen una respuesta, un remedio, porque no todos somos iguales. El mismo cuarto paso lo menciona. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus deformaciones emocionales? ¿Qué fue lo que te comiste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué es lo que no te permite dormir en las noches? ¿Por qué ese sentimiento de culpa? ¿Por qué esa tristeza eterna? ¿Por qué esos sentimientos de venganza? Eso es quererte desquitar con todo el mundo. ¿Por qué no encuentras la paz en tu fuero interno? ¿Por qué sigues culpando a los demás de tu propia desgracia? Pues ¿por qué? Porque no quieres confesar tus errores, tus faltas, tus pecados, dirían en la religión. El quinto paso, por eso desde el principio advierte, dice, no hay otro paso más ego reductor que el quinto, porque es ir en contra incluso de la misma propia naturaleza. Yo confesarle a otro mis pecados, no, esto me lo llevo a la tumba, es mío. Pero, ¿cuál es el beneficio de llevártelo a la tumba? Ninguno.
¿Por qué? Porque llevártelo a la tumba significa el tiempo que vas a vivir es el mismo daño que vas a generar a las personas que dices tú que más amas. Es decir, me lo voy a llevar a la tumba, pues muchas veces incluso he escuchado a mamás de cuando llegaban a los anexos, cuando llegaban a sus hijos, decían, prefiero mejor saber que ya está en la tumba, saber que ya lo velé, que ya lo lloré, que ya se fue, a ver cómo se va degradando cada vez más. A ver cómo tengo que esconder mi licuadora, tengo que esconder mis joyas, tengo que esconder mi dinero, tengo que esconder lo de valor para que no se lo lleve. El tanque de gas. O sea, tengo que hacerlo para que no se lo lleve. O sea, ese estado de degradación o depravación a que puede llegar el ser humano. Ojalá, y decían las mamás, ojalá, pues ya, o sea, yo ya me despedí de él, ya le di la bendición, que se saque ya a vivir su propia vida. Pero ver cómo se muere poco a poco, eso es lo que no me gusta. Por eso dice uno, yo me lo voy a llevar a la tumba. Y algunos tardan muchos años. Y en ese proceso del lapso de años, su manera de ser, pensar y de actuar sigue teniendo un efecto negativo en la vida de él y en la vida de los otros seres humanos que están a su alrededor. Entonces, como reflexión y como una sugerencia, todas las personas o los compañeros que estén en los grupos, el hacer el cuarto y el quinto paso es apenas asomarse al estado de realidad, o es un ascenso a la realidad para continuar con los siguientes pasos. El proceso ahí está. La literatura ahí está, es palabra muerta. Lo que hace falta es la acción. Entonces, dejamos hasta aquí la glosa del quinto paso. La siguiente semana vamos a continuar y vamos pues a seguir trabajando con esto. Vamos a seguir informando, vamos a seguir trabajando y a la altura de este paso vamos a tener una dinámica. Y quería informarles, vamos a transmitir algunos videos de lo que significa o lo que sucede la desobediencia a principios espirituales o a los principios de la vida misma. Es decir, algunas entrevistas con personas que se encuentran precisamente en ese estado tan lamentable del alcohol, para que ustedes lo vean de cerca, para que se muestre de manera real, cabal, una persona que ha perdido todo es todo. ¿Y saben por qué? Pues simple y sencillamente porque quieren llevarse a la tumba su manera de ser, pensar y de actuar. Todo ese daño, toda esa culpa, todo ese resentimiento, toda esa frustración, dice, esto me lo llevo a la tumba. Y la tumba muchas veces son los baldíos, muchas veces es el escuadrón de la muerte, muchas veces son las cárceles, los panteones, los centros psiquiátricos, muchas veces son lugares muy sórdidos, o incluso su propio manicomio dentro de su propio hogar, violencia, todo eso. ¿Sí? Entonces les comunico que vamos a tener algunos videos muy crudos por su propio contenido, pero es para que lo veamos de cerca. O sea que no, el alcohol y las drogas no hacen caricias, destruyen lo más sagrado y lo más profundo que es la vida y sobre todo la condición humana, la va degradando a tal forma de que las personas son las que más daño hacen a sus seres queridos. No lo digo yo, no es una opinión personal, es la experiencia de la vida misma lo que lo muestra en su crudeza.
Entonces vamos a hacerlo, está anunciado y vamos a darle seguimiento. Bien, pues concluimos por hoy este video y recordándoles que vivir muchas veces puede tener sus altas y sus bajas, puede ser a veces una experiencia maravillosa y otras tantas también tiene tenemos que caminar sobre vidrios rotos. Pero lo más importante es saber de que siempre está la opción de ser feliz o ser infeliz. Esa sí es una opción. Y a mis compañeros de Alcohólicos Anónimos, los invito a que si no han hecho su cuarto paso es mejor que lo hagan. Y si no han hecho su quinto paso, empiecen a ver una persona de confianza para que empiecen a trabajar lo que ustedes empiecen a sospechar que tienen allá para poderse liberar. Hacerlo es de vital importancia, porque yo he visto caer en estos 36 años ya casi, he visto personas, o sea, que las ves incluso allá en la Ciudad de México de traje, bien portados, ya oliendo bien, después de haberlos sacado del Escuadrón de la Muerte, después de haberlos sacado de los baldíos o de las coladeras allá a muchos niños ratas que rescatamos de las coladeras allá del panteón del Parque de San Fernando, incluso de ahí de Bellas Artes, de la Ciudadela y todos esos que algunos rescatamos, llegaron y después trabajaron y se hicieron de una profesión y ya los veía con traje y me daba gusto. Pero lo que no me dio gusto es después volverlos a ver nuevamente en un estado deplorable, en un estado lamentable. Y eso fue porque no hicieron bien su limpieza interna. Se querían llevar a la tumba esos actos de mal juicio que los llevaba a beber. Y volvieron nuevamente a regresar al lugar de donde habían salido. La tumba, las coladeras, la miseria. Allá muchas veces algunos todavía fuimos a tratar de rescatarlos allá a Garibaldi, en las calles de Tepito. Y muchas veces decían, ya padrino, ya, déjame, mejor morir. Ya. Oye, pero ¿qué paso no te funcionó? ¿Hiciste tu cuarto y tu quinto paso? No. Bueno, porque es muy difícil ver fracasar a aquella persona que sigue fielmente este sencillo programa. Difícil. Entonces, yo sugiero a mis compañeros de AA que se metan a hurgar en su fuero interno, porque muchas veces la tribuna no es suficiente. Hay cosas que por pudor, o sea, muchas veces no conversamos. Pero siempre va a haber un padrino bien intencionado, ley, porque la confesión es sagrada. La confesión es sagrada. El que se muere si divulga algo es el padre. Queda claro. Bueno, entonces agradezco mucho y que les deseo que tengan un bendecido fin de semana y a mis compañeros les deseo felices 24 horas. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar hasta el final. Buenas noches.